tema de hoy es bueno Ujú. porque lamentablemente hay muchas cosas que nosotros no vemos de manera clara. Sí. Hay cosas que nosotros no vemos de manera precisa, de manera concreta. Y esa falta de percibir la realidad en ciertas cosas, eso se le llama falta de objetividad. Ujú. Y hoy vamos a hablar de objetividad, de ser objetivos, especialmente con lo que vivimos y cómo lograr realmente ser objetivos. Sí. Entonces, encontrado con la percepción de personas que tienen con respecto a diferentes áreas, que uno sabe que no son muy objetivos, o sea, Sí. realmente están diciendo más bien son sugestivos o tienen subjetividad, pero no objetividad. Sí, bueno, la objetividad es ver el objeto tal cual es, que lo quiero colocar como en estas palabras, ¿no? Ver las cosas exactas y interpretadas de manera exacta, tal cual lo es el objeto. La subjetividad está más bien enfocada a los intereses y deseos y propia interpretación, no del mismo objeto, sino de la persona. Exacto. Yo voy a colocar un ejemplo. Yo cuando quiero ser objetiva, sé que este celular es un buen celular, punto, es un celular. Pero eso es objetividad, no depende de mi interpretación, sino del mismo objeto. Ahora, la subjetividad significa que yo digo, no, esto no es un celular, esto es un dispositivo electrónico que ha dañado la vida de las familias. Eso es subjetividad. No estoy viéndolo tal cual es el objeto, sino lo estoy viendo desde mis propios intereses, desde mis propios filtros, desde mi propia manera de interpretar las cosas. Entonces, a eso es a lo que se orienta este término diferente, objetividad de subjetividad. Entonces, objetividad es ver las cosas tal cual el objeto nos brinda la capacidad de entender. Y esto es tremendo porque de repente nos falta objetividad en ciertas cosas, ¿sí? Sí. Yo hablaba con una pareja, ellos pelean mucho, una pareja que pelea todo el tiempo, están peleando, ¿sí? El hogar de ellos está muy mal. Él dice, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser diferente, pero ella dice, todo está bien. Sí. Ella dice, todo está bien, no, mira que, no, pero pues están peleando mucho. No, pero eso son tonterías. El tipo está desesperado y quiere a tomar decisiones muy fuertes, pero para ella las peleas, las discusiones, los gritos y todo eso hace parte de su propia normalidad. Y dice, no, pero es que ayer me ofendiste, dice, ayer me trataste mal, me dijiste, y yo no aguanto. Digo, pero sí, pero eso no es nada, o sea, no, tan bobo. Tan bobo. Sí. Entonces, lógicamente, eso tiene que ver mucho con no ser realmente objetivo. Y esa falta de objetividad está dañando y está afectando a muchísima gente. Mira, aquí tengo varias palabras que nos ayudarán a entender qué es la objetividad, porque algunos van a orar y a decir, sí, señor, yo quiero ser objetivo, pero no entendemos qué es la objetividad. Entonces, aquí importante, primero vamos a entender de qué se trata y qué es la objetividad, como bien tú ya lo venías mencionando. La objetividad es la cualidad de estar libre de sesgos personales. O sea, la capacidad de que independientemente de quién sea yo, tengo una claridad de que la circunstancia, o en este caso el objeto, está libre. O sea, no le incremento yo desde mi propia perspectiva. La objetividad se trata de evaluar una situación de las consideraciones y los criterios, prescindiendo, de las consideraciones y los criterios personales o subjetivos. La situación es lo que es, no lo que yo logro interpretar de ella, sino lo que es, en realidad lo que es. Mira que un ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús llegó y dijo, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. O sea, hay una imparcialidad, no significa de que yo solo todo lo vea espiritual o todo lo vea humano, sino que hay cosas que sí, bien es cierto, y aunque todo lo que vemos físico tiene una raíz y una razón de existir desde lo espiritual, pero sin embargo hay aspectos de la vida donde uno dice, o esto es espiritual o esto es físico, que no está sujeto a mis predisposiciones. Dice, la objetividad es ser imparcial. Se supone que para ser objetivo a la hora de expresar un juicio, la persona debe abandonar todo aquello que le es propio, ideas, creencias o preferencias personales. Sí. Y es lo que hace falta muchísimo hoy en día, en realidad, ser muy objetivo frente a las dificultades. Por ejemplo, tú lo estabas mencionando en el ejemplo, a las dificultades matrimoniales o a las situaciones que se viven también en la familia. Porque a veces pensamos mucho como esposa, pensamos mucho como esposo, o pensamos mucho como madre, como padre o como hijos, y se nos va la objetividad, entonces dejamos de tomar decisiones coherentes
porque no tenemos objetividad. Mira, tenemos que ser objetivos creo que en todas las áreas de nuestra vida. Y la pregunta que quiero hacerles hoy, quiero formular es que ¿usted es objetivo? ¿Realmente usted busca ser objetivo o no es objetivo en su vida? Sí. Mira, ¿por qué? Porque la objetividad, ejemplo, en el matrimonio es fundamental ser objetivo y ver realmente cómo está el hogar y cómo está la familia, ¿sí? ¿Cuál es mi percepción objetiva de mi realidad? Sí, clara, o sea, la claridad es lo que está en eso. ¿Cuántos padres desconocen realmente la realidad de sus hijos? Sí. Y al desconocer la realidad de sus hijos, yo me he encontrado con casos que los hijos son terriblemente complejos, complicados, ¿sí? Y ellos por desconocimiento y por cosas que vamos a hablar de cómo lograr la objetividad, por muchas razones, ellos no son objetivos y creen que sus hijos son muy santos. No sé, ya has conocido gente así, y yo creo que mucha gente aquí me dice que mis hijos son perfectos, sí, perfectos, pero de apariencia, pero realmente no se dan cuenta de que siente ciertos comportamientos, tienen ciertas situaciones que lo hacen no tan perfectos, sino que al contrario. Entonces les falta objetividad. Objetividad en cómo está viviendo la vida de parejas, creyendo que está bien, pero de repente están mal. O creyendo que están muy mal, pero de repente sí realmente no están bien en esas áreas. Eso es falta de objetividad. Objetividad en la iglesia. Sí. Objetividad en la iglesia, objetividad en las cosas del Señor, objetividad con la congregación que yo tengo. Hay gente que dice, es que esta iglesia es carnal, esta iglesia es terrible. No sé si has escuchado gente decir, esta iglesia, uy, aquí se mueve el diablo. Sí, decía un predicador subiéndose a un púlpito, es que aquí eso parece un cementerio. Entonces, es una falta de objetividad clara, una objetividad y de respeto, cómo va a tratar así la congregación, ¿sí? Y hay gente que ves que aquí todos son chismosos y es que aquí toda esta iglesia está mal. Y no es toda la iglesia, hay que ser objetivos, no es toda la iglesia, pero falta objetividad en el ministerio, creyendo que está muy mal, pero está bien, o creyendo que está muy bien, pero no está tan bien como digamos. Objetividad en mi vida espiritual, gente que se cree muy espiritual cuando la verdad no lo está. ¿Sí? O gente en todas las áreas, en la parte de la salud, en la parte de mis proyectos, en la parte de mis metas, gente que cree o está caminando, sí, yo pienso que soy objetivo y realmente no lo está sucediendo. Y falta mucha objetividad, aunque la objetividad no le quita el valor al sentido espiritual, tampoco le quita el valor o el lugar tan importante que tiene Dios. Porque eso se suma. Claro, lógico, porque, o sea, Dios me permite ser objetivo, no es algo de que yo, porque, bueno, también la objetividad se puede ver desde un plano de vista muy humano, y es que la persona, por ejemplo, algo de lo que dice la objetividad es ver la vida tal cual es con las evidencias que se presentan. Sí. Entonces hay personas que dicen que son tan objetivas que le quitan esa importancia a Dios y dicen, no, lo que pasa es que yo no veo el milagro porque yo no veo la mejoría, entonces punto, no hay milagro, ya. Entonces raya ya dentro del humanismo y digamos que el agnosticismo, que es la persona que decide no creer, aunque Dios exista y aunque Dios haya mostrado evidencias de que existe, pero la persona dice, no, definitivamente decido no creer porque aquí hay unas evidencias claras de que definitivamente el milagro no está o la familia no va a mejorar, en fin. Entonces, la objetividad bien orientada a través de Dios es algo muy productivo, pero la objetividad sin el Espíritu Santo es contraproducente. Sí, claro. Y el cristiano tiene, para ser objetivo, tenemos que empezar a sumar varias cosas. Y esto es bien, pero bien clave. ¿Por qué? Porque hay gente que no, cuando yo sumo algo, Jesús dijo cuando iba, antes de construir una torre, siéntese y mida los gastos. Está hablando de algo material, ¿sí? Sí. Lógicamente, pero eso de medir sus gastos también está hablando de su fe. Y las personas tienen que ser conscientes hasta dónde su fe le alcanza y hasta dónde sus gastos materiales le alcanzan y hasta dónde si mete las dos cosas puede llegar a la meta que se quiere llegar. Ejemplo de esto tiene que ver especialmente con la objetividad que tuvo Marta y María. Mira lo que pasa. Jesús llega y visita a Marta y María, la casa donde había resucitado Lázaro. ¿Sí? Marta es muy objetiva con respecto a la necesidad de Jesús física. Sí. Entonces, Marta, ¿qué hace? Inmediatamente prepara pescado. Así de pescado bien rico, boca chico, bagre, no sé qué pescado le gusta a usted. Sí, le prepara unos pescados sabrosísimos a Jesús, está listo. María le está colaborando, están pendientes porque tiene que atender a Jesús y a los 12. Y yo me imagino que los 12 no era que ayunaban, o sea, eso la gente comía y comía rato. Entonces, me imagino, entonces, y 12 hombres. Y hombres. Entonces, Marta pendiente de toda la situación. Y para Marta, su visión de vida en ese momento era: tengo que atender al maestro, punto. Tengo que estar muy pendiente de las necesidades humanas del maestro. Pero cuando Jesús empieza a enseñar en esa casa, entonces María dijo: yo no puedo dejar. Yo no puedo seguir ayudando a Marta, y se sienta al lado de Jesús y empieza a escuchar al maestro, porque entonces María dice:
Hay un tiempo de hacer oficio, Sí. pero hay un tiempo de estar recibiendo, porque más importante es esto que cualquier otra cosa. Cuando Marta le dice a Jesús, mira, maestro, ya, aquí somos amigos, pero mira esta desconsiderada, sinvergüenza, que no se levanta a colaborarme, mire todo lo que me toca hacer. ¿Qué Jesús le dice? Marta, afanada y turbada con tantas cosas, no te das cuenta que ella escogió lo más importante, vio lo más importante. Entonces, la objetividad es la que tuvo María y no fue la que tuvo Marta, porque María no fue que no le estaba colaborando, le estaba colaborando, estaba haciendo. pero en un momento dijo, aquí es más importante esto que lo otro. Entonces fue más objetiva María que la parte de Marta. Entonces hay gente que su objetividad está muy arraigado, especialmente a la parte material, a la parte física, a la parte humana, a la parte lógica, pero no a la parte espiritual. Y tengo que buscar un equilibrio entre lo espiritual, entre lo que significa la fe y lo que significa la parte humana. Sí. No sé si has visto gente que dice, no, es que yo estoy sano, pero te duele, estoy sano, ay, pero estoy sano. Entonces, listo, si está bien, entonces vete al médico, mira una realidad, a ver qué es lo que te está pasando, y de frente a esa realidad es lo que está pasando hoy con el día con el COVID. Tengo tos, tengo tos, y pruebo los alimentos y no me saben a nada, y esto y de lo otro, pues hazte la prueba, ¿sí? No, yo me voy a trabajar así, pero ¿por qué te vas a ir a trabajar así? Estás enfermo, puedes contaminar a más personas. No, yo tengo fe que no contamino a nadie. Pero eso no es fe, eso es irresponsabilidad. Entonces, quédate quieto, y ministrate para que eso no se te complique. En el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús, eres sano, pero no seas irresponsable porque puedes afectar a muchas más personas. Así es. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo combinar que es la realidad con mi fe? Hay gente súper espiritual y hay gente que lógicamente no lo es. Sí, y definitivamente la objetividad hace muchísima falta, como lo veníamos mencionando, no es un asunto de que uno tenga que negar muchas cosas o convicciones por la objetividad, sino que al contrario, una buena objetividad está orientada siempre de parte de Dios. Siempre Dios es quien orienta nuestra capacidad de ser objetivos, de ver la realidad como es, ¿no? O sea, por ejemplo, Jesús llegó al templo, se dio cuenta que definitivamente estaban vendiendo y estaban haciendo comercio dentro de todo lo que estaba aconteciendo allí directamente en la entrada del templo. Entonces, claro, lo primero que Jesús hace es sacar a esa gente y dice, no es el lugar para hacerlo. O sea, usted lo puede hacer, pero hágalo en otro lugar. ¿Y por qué tiene que hacerlo aquí? Como parafraseando un poco lo que estaba mencionando. Porque definitivamente uno lo que tiene que ser claro es ver lo importante, saber discernir lo importante, saber discernir qué es lo que definitivamente uno debería estar haciendo y no estar enfocando sus fuerzas o sus ánimos en otras cosas, porque por la falta de objetividad se han perdido muchas cosas. Sí. Mira, veamos algunos ejemplos de lo que es la objetividad, por ejemplo, en el matrimonio o en la familia, que son los temas en los que más controversiales ahorita han sucedido por todo el tema de cuarentena, pospandemia y todo el asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una señal de unos padres que no son objetivos con sus hijos? Sí, esta es una parte bien interesante porque lógicamente hay muchas personas que caminan y lógicamente no son claros con la realidad de sus hijos. Sí. Sí. Uno, por ejemplo, la objetividad con respecto a las edades de los hijos, que esto es bien clave. Sí. No trates a una persona, a un muchacho que es adolescente, no lo trates como niño, que es un asunto. No trates, es como la persona que tiene a sus niños desde 7, 8, 9 años y lo trata como bebé. Sí. No es objetivo con las edades, o sea, padres que todavía están bañando a sus hijos y tienen 10 años y no le logra ser independiente y son sobreprotectores de sus hijos, y al ser sobreprotectores de sus hijos están afectando a sus hijos, está afectando su madurez porque los está tratando de una manera mal. Padres que les enseñan a sus hijos a ser codependientes de ellos, no muevan nada, yo te hago todo, que tú no puedes, y de lo otro. Entonces no es objetivo con la edad y con la responsabilidad de eso. A mí me encanta en todo lo que tiene que ver con la educación de los padres entender que cada etapa es fundamental en los hijos, que una cosa es cuando son niños, otra cosa son cuando son adolescentes y otra cosa cuando llegan a cierto lugar, y en ese lugar lógicamente crecen de otra manera y a la madurez de ellos lógicamente se trabaja de una manera especial. Entonces, cuando son personas adultas, al hijo se trata de una manera, se trata de una manera totalmente diferente, pero lógicamente hay muchos padres que son más sugestivos porque siempre ven al bebé. Yo no veo a mi hijo creciendo, madurando, sino veo a mi bebé. Entonces, porque es mi bebé, pues lógicamente tengo que trabajar de esa manera. Claro, entonces tratar a los hijos fuera de lo que se supone que debería tratarse, ¿no?
eso definitivamente pues es contraproducente. Por ejemplo, la madre que sigue tratando a su hijo como el bebecito cuando su hijo ya está casado, ya tiene hijos, y cuando todavía le sigue atendiendo la ropa, todavía cuando llega a la casa todavía lo sigue tratando como bebé. Desafortunadamente eso trae y es contraproducente con el resto de la familia y con el hogar que esta misma persona obviamente está formando. Entonces allí se cometen muchísimos errores. Cuando no se es objetivo, por ejemplo, en el nivel de responsabilidades que se le delegan a los hijos, por ejemplo, y niños de ciertas edades que se le delegan responsabilidades mucho más grandes y superiores a las que ellos deberían asumir, o hijos ya grandes que se le delegan de responsabilidades que ya debieron haber pasado por eso hace rato, pero en realidad se las delegaron ya, perdón la expresión, ya de viejos. Sí. Entonces, padres que están delegando la responsabilidad de los hijos a que terminen de criar a sus hermanitos. El hermano mayor, perdónenme la expresión, dicen que muchas veces lleva el bulto. Sí. Porque los padres no son objetivos a la hora de entender que sigue siendo un niño y que no debería tener esas responsabilidades como otro papá u otra mamá en la casa, porque algunos dicen así. Entonces el hogar se separó, papá se fue de la casa, mamá quedó en la casa con los hijos, entonces el hijo mayor le dice, ahora tú eres el hombre de la casa. Y no son objetivos al pensar de que este niño todavía no tiene esas capacidades para asumirlo. Entonces es contraproducente el que le colocan una responsabilidad muy grande de llevar en sus hombros, y si bien es cierto, hay algunos que han salido supremamente bien de ello, pero le quemaron ciertas etapas y no le permitieron desarrollarse en esos niveles de responsabilidad que debieron haberse desarrollado. Entonces, cuando se le delegan cosas más, o sea, que van por encima de sus capacidades, es como la madre, que igualmente coloquemos el mismo ejemplo, de hogares separados. Entonces, la madre que le delega la responsabilidad a la hija y le dice, ya no la trata solo como hija, sino como amiga. Entonces, la hija tiene que cargar con sus propias cosas y tras del hecho también enterarse de muchas vivencias personales de la madre que no, o sea, que debería, desafortunadamente, debería nunca romperse ese límite entre decir, bueno, soy tu madre, pero no es que seamos las que amiguitas, aunque sí haya una relación amistosa, pero no debería dejar de ser madre. Claro que sí, y lamentablemente muchas personas viven de esa manera, o sea, no logran ser objetivos, entonces no logran ser, ¿por qué la gente no es objetiva? La gente no es objetiva porque, número uno, coloca sus emociones y sus sentimientos a pensar en vez de su objetividad. Entonces muchas personas pues piensan no como adulto, como persona racional, sino piensan en este caso como papá, piensan como mamá, piensan de esa manera. Entonces lógicamente siempre se coloca la emoción o el sentimiento por encima de eso. Sí, entonces, lógicamente, y lo dice la palabra, la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, y dice que el corazón es engañoso. O sea, que yo no puedo usar el corazón para tomar decisiones, porque en ese momento, has visto la cuestión de, por ejemplo, las parejas que se enamoran y se van a casar y no son lógicamente objetivos en esa parte. Sí. Porque la primera etapa del enamoramiento, si una persona pasó por una etapa previa de amistad, de una buena amistad, entonces, en esa buena amistad duraron un tiempo siendo amigos, conociéndose, sin tener relaciones sexuales, obvio, sin involucrarse físicamente ni aún sentimentalmente. Entonces, la persona es más objetiva para dar el paso al noviazgo para luego el matrimonio. Porque si se involucran no hay una larga amistad, sino llegan de una vez a un noviazgo, entonces se involucran las caricias, se involucran los besos, pero no solamente eso, los sentimientos. Entonces, cuando es esa parte, la parte química, la parte sentimental, abunda en esa persona y ya le pierde objetividad, porque ve a esa persona no con ojos de objetividad, con ojos claros, ojos de realidad, sino ve con los ojos de lo que llamamos nosotros socialmente los ojos del amor. Sí. Sí, que no es amor al final, pero es una cuestión química más que otra cosa. Entonces solamente ve a esa persona y cuando la ve y la ve y la ve y la ve y no le ve defectos, es que es perfecto, todo el mundo afuera, pero es un sinvergüenza, miren, ni trabaja, ni se baña, ni nada, y la otra, pero ¿por qué? Y todo el mundo lo ve, pero ella no alcanza a ver que ese tipo no es el más correcto. Cuando se casa, ahí dice, después el tipo enfrenta, ella como despierta un día, después de 6 meses, un año, se despierta un día y dice, ¿yo con quién me casé?
Porque no fueron objetivos. No fueron objetivos porque no se vio la situación en realidad como se encontraba, como estaba en ese momento, y obviamente no le permitió tomar las decisiones apropiadas, indicadas, correctas en el tiempo. Era el tiempo para hacerlo, era lo que se debía hacer. Entonces, esas situaciones obviamente van a repercutir en algún momento tanto en nuestra familia como en nosotros mismos. Entonces, la falta de objetividad hace muchísimo daño. Por ejemplo, hay otra área, mi amor, es en el área financiera. ¿No? Hace falta mucha objetividad a la hora de involucrarse en un nuevo negocio, colocar una empresa, abrir un emprendimiento o bueno, sencillamente involucrarse en algún proyecto financiero, porque desafortunadamente no somos objetivos. Entonces, razones es tema de crianza, cultura, lo que estamos viendo alrededor, el tiempo en el que nos encontramos. Entonces, esos factores, por ejemplo, en el asunto de las finanzas, dejan un sinsabor muy fuerte. Sí. ¿Cuántas personas no han fracasado financieramente en alguna empresa, proyecto, emprendimiento, producto, porque no fueron objetivos a la hora de establecer un buen proyecto financiero? Sí. Y esto es clave porque es que cuando yo quiero ser objetivo, yo tengo que empezar a sumar realidades con fe, con todo. O sea, yo tengo que, es la suma de mayor información que yo tenga, la suma de esa mayor información, yo puedo realmente empezar a trabajar de esa manera. Por ejemplo, yo voy a colocar un negocio, ¿sí? Yo no puedo colocar un negocio bajo la emoción. No puedo colocar un negocio si no soy objetivo, bajo una realidad que no enfrento. No puedo colocar un negocio bajo la instrucción de otra persona y ahí punto. No puedo tomarle una decisión si soy codependiente de ciertas circunstancias. Yo tengo que ser muy objetivo en esa parte. O sea, también me encanta la gente que se prepara antes de colocar un negocio. O sea, que dice, bueno, vamos a ver qué negocio funciona. Funciona esto. Yo quiero colocar un lugar de empanadas. Listo, averiguaste cuánto te cuesta hacer las empanadas. No, yo no sé hacer empanadas, pero no, algo me invento. No, o sea, no una puedo. Receta en Masterchef. Sí, voy a buscar una receta y algo me invento. No, ¿sabes cocinar? Más o menos. Entonces, no es lo suyo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No, yo quiero colocar un negocio de venta de tal cosa, pero ya lo conoces. ¿Dónde lo vas a colocar? No en cualquier parte, no es en cualquier parte. Entonces, la persona más entrene, más conozca claridad, más pueda prepararse, lógicamente va a ser mucho más objetivo su situación como tal. Así es. Entonces, mira, ¿cuántos negocios no han estado fracasando? ¿Cuántos emprendimientos? Porque o no sabemos cómo hacerlo o aunque lo sepamos no lo hacemos bien. Creamos de repente malos vínculos, malas conexiones sociales, estamos administrando de manera equivocada el dinero, pero la persona que no tiene objetividad no ve todas estas razones y estos factores, sino está diciendo, ay no, lo que pasa es que fue por la cuarentena. Sí, no fue culpa del clima, es que preciso todo este mes me llovió, por eso fue que no vendí, o por tal y tal razón. Entonces, no están viendo la situación como en realidad es para corregirla, sino le están echando, y como lo hemos mencionado en otro tema, el tema de las excusas, le han estado echando la culpa y las excusas a otros factores y nunca han tomado la responsabilidad como propia. Entonces, esto es importante porque cuando uno tiene que entrar a ser objetivo o cuando debemos ser objetivos, pues obviamente sentarnos a ver una realidad que muchas veces no nos gusta. Creo que a muchos nos cuesta entender nuestra propia realidad. Así es. Nos gusta agarrar y colocar en el paredón a otros y decir, es que tú te equivocas, es que aquello, lo otro, y enseñarle a la gente, entre comillas, pero nos cuesta muchísimo discernir nuestra propia realidad. Hasta dónde estamos bien y hasta dónde no estamos bien, hasta dónde deberíamos corregir y qué áreas, gracias al Señor, ya se han corregido. Entonces, todos esos factores son importantes porque una persona que no es objetiva es una persona conflictiva constantemente. O sea, es una persona que todo le causa conflicto. Entonces, el negocio no se colocó bien y claro, causó conflicto toda esa situación. En la familia causa conflicto. En la iglesia, hablemoslo también en términos de iglesia, son personas conflictivas. O sea, no se pueden quedar en ese punto como decir, bueno, soy objetivo, ok, entiendo que el nivel de percepción de cada persona es diferente y una persona objetiva dice, yo sé que cada persona tiene su nivel de percepción, pero una persona que no es objetiva es una persona que causa controversia constantemente. Totalmente, y entonces lógicamente no es claro, y es que hablan desde su propia, ¿no has visto gente? Habla de su propia experiencia, y no puedo hablar de mi propia experiencia si no soy objetivo. Es que eso sería subjetividad. Exacto.
sea, una persona subjetiva es aquella persona que antepone del objeto su experiencia y habla desde su propia perspectiva. La objetiva habla independientemente de su experiencia. Él llega y dice, ¿usted aconseja el matrimonio? Y entonces la persona desde su experiencia dice, no, buenísimo. O dice, y piénselo más bien. Entonces, ese consejo que está dando, ¿lo está dando desde su parte subjetiva por su experiencia o lo está dando desde su parte objetiva? ¿Sí? Porque si vamos a hablar de la parte objetiva, lógicamente es bueno casarse, el matrimonio es muy importante, hace parte de todo y todo. Y desde la perspectiva bíblica, desde la cosmovisión bíblica, el matrimonio hace parte de la construcción de sociedad. Exacto, entonces. Matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, lógicamente se habla de eso, pero hay gente que no es, que siempre está hablando desde su parte subjetiva, pero no en su parte objetiva. Se siempre está diciendo, no, las iglesias son malas, los evangélicos son terribles, los cristianos por acá, es que esto y que lo otro. Está siendo subjetivo, o sea, se la pasa viendo solamente noticias malas, pero lógicamente no lo bueno. No, lo que pasa es que el mundo se va a acabar, ya el mundo se acabó, es que lo peor ya llegó, es que el fin del mundo, es que estamos viendo lo peor. Está bien, hay cosas muy malas, pero también hay cosas muy buenas que están pasando. Hay cosas es que la iglesia se acabó y la iglesia está creciendo de manera impresionante. Es que siempre la gente habla desde su propia experiencia, desde su poca información, porque no tiene un panorama bien claro y desde ese punto, por eso se ven cuando se pregunta a la gente, déjame ver tu perspectiva de la situación. Entonces, 10 personas, uno le pregunta, ¿cómo ves esa pared? Uno dicen que es fea, otros dicen que es bonita, uno dicen que está mal pintada, otros dicen que le falta color, otros dicen, porque cada uno tiene un punto de vista muy guiado a su manera en cómo está viendo las cosas. ¿Cuál es la realidad de todas? En algunos casos todos son realidades, pero en otros casos, por esa falta de información, lógicamente no están viendo una realidad. Tú lo has dicho, y es que la falta de objetividad viene como consecuencia de una falta de información, porque yo no tengo claro todo el panorama, obviamente no logro ser objetivo. Como un proceso de consejería, si uno quisiera dar un buen proceso de consejería, necesita informarse tanto de una perspectiva como de otra perspectiva. O sea, yo no puedo tomar un ejemplo en un tema matrimonial, sentar al esposo y sentar a la esposa, pero solamente quedarme con la información o la perspectiva que me brinda ella. Yo debo sentarme y escuchar también la perspectiva de él, porque si no es así, entonces sencillamente voy a ser muy poco objetivo, porque voy a estar viendo la vida o la situación desde la mirada de ella y no también desde la mirada. ¿Entendés? Es un cuadro completo. Sí. Necesito una panorámica de la situación, porque si no tengo como esa panorámica, esa visión, esa información general, ahí es donde voy a tomar malas decisiones. Y muchas veces eso sucede, volvemos a otros ejemplos, por ejemplo, cuando llegan, la madre escucha la queja de uno de los hijos, es que Pepito me pegó, entonces llega llorando y todo, entonces ella sale con la chancleta en la mano y Pepito, y le pega a Pepito, y Pepito voltea a mirar y dice, es que mi mamá es injusta, y entonces empieza a cargarse de una cantidad de cosas, porque dice, desafortunadamente, si me hubieran preguntado qué pasó, yo les digo qué pasó en realidad. Entonces resulta que no fue que Pepito le pegó, resulta que el otro niño se pegó solo y pensó que había sido Pepito. Entonces esa situación, cuando no tenemos la información completa, ahí es donde caemos en falta de objetividad. Esto repliquémoslo en todas las áreas. Cuando no tenemos buena información a nivel financiero, caemos allí en errores terribles. Otra área, cuando no tenemos buena información referente a las circunstancias o problemáticas que se presentan en la familia para resolución de conflictos, allí dejamos de ser objetivos. También, por ejemplo, en la iglesia o en cualquier lugar donde usted tenga que relacionarse con alguien y usted no tiene el completo de la información de alguna circunstancia que haya suscitado, pues ahí es donde dejamos de ser objetivos. Y es muy fuerte y es muy triste, porque lamentablemente hay gente que escucha una sola versión. Y con una sola versión no se puede ser objetivo. Nunca se puede ser objetivo. O sea, cuando de repente llegan los que practican la consejería o los que dan consejos en ciertas áreas, entonces de repente solamente llega ella contándole las quejas del esposo. Mira, es que él es terrible por aquí, por allá. Pero es que, espera, o sea, escuchemos al esposo también. Y así ya podemos sacar como un panorama un poco más objetivo. A veces falta mucha objetividad porque uno solamente escucha cierta versión, pero no la otra versión. Y somos muy buenos para quedarnos con una versión porque es la que más me gusta, porque es la que va más conmigo. La que me conviene. Es la que me conviene también. Entonces me quedo con esta versión y no logro ver la situación
situación como tal. Por eso es tan importante hasta qué punto nosotros podemos estar involucrándonos. A mí me gusta que hay, por ejemplo, los médicos no pueden intervenir mucho en sus propios familiares, en operaciones o algo así, porque se involucran emocionalmente. Sí, claro. Entonces, al involucrarse emocionalmente no pueden ser objetivos. Y hay cosas que uno dice, no, es que yo aquí no puedo hablar del tema. No puedo hablar del tema porque me afecta y no puedo hablar desde la objetividad, sino voy a hablar desde mi dolor, desde mi herida, desde mi asunto. Entonces está la mujer o el hombre que fue traicionado y le dicen, mira, dame un consejo, yo siento que mi esposa está mal conmigo, siento que mi esposa no está extraña, está rara. Entonces el tipo dice, no, eso le está colocando los cachos, le está colocando, ya le dicen él. O sea, ya eso es seguro, pero ¿por qué? Es que a mí me pasó. A mí me pasó y eso sucedió y empezó a ser rara, a ser extraña y cuando yo me di cuenta fue que sucedió eso. Entonces, ¿cómo esa persona puede decir eso? Porque está hablando desde su dolor, desde lo que le pasó y lógicamente lo que le pasó empieza a afectar. Y una de las cosas que desafortunadamente no le ayudan mucho y pues hablándolo como en estos tiempos es la falta de, el exceso de emocionalismo. Sí. ¿No? Hay tantos sentimientos involucrados en tantas cosas y que, claro, aclaro, la emoción es buena, es natural, es humana, estamos cargados de un sentir emocional, pero no deberíamos ser emocionalistas. Una cosa es que haya emoción y otra muy diferente es que sea una persona emocionalista. Una persona emocionalista es poco objetiva porque siempre su emoción está predominando sobre todas las cosas. Lo colocamos en un ejemplo, en un programa que veíamos referente a inversiones, personas que les llegan proyectos y ellos invierten. Entonces veíamos una mujer que ya no era objetiva, una de las tiburones. Sí. Uno de los tiburones, y era el programa en la versión de Colombia, y ella no era casi objetiva, aunque se estaba viendo, mejor dicho, la persona que llegaba mostraba su producto, las ganancias, cómo iba a ser, cuál iba a ser el porcentaje, todo, cuál era el camino para lograr ese tipo de resultados en su emprendimiento. Y ella dice, no, la verdad es que yo siento que tú y yo no nos la vamos a llevar muy bien. Y uno dice, pero ¿cómo? Porque la emoción predomina. Sí, y la gente que le predomina la emoción, entonces habla bajo la emoción, que de otra manera hay gente que tiene ese tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje es que habla con emoción, siempre está pensando desde su emoción, pero no desde su objetividad. Por eso es tan importante tomar. Ahora, mira lo de la fe. Toquemos, espiritualicemos un poquito de esto. Mira, lo de la fe. Esto me parece maravilloso porque la gente, hay que ser objetivo en el momento de tener fe. Y yo digo sí, pero una objetividad de fe. Y la objetividad de fe es que yo tengo que medir cuál es mi nivel de fe para poder actuar de esa manera. Y si me falta fe, tengo que aumentar mi fe para tener una objetividad clara, porque la objetividad es una realidad, pero mi realidad puede estar fundamentada en la fe y no tengo ningún problema en eso. O sea, de repente usted dice, bueno, yo tengo una enfermedad, pero yo creo que Cristo me puede sanar porque por su llaga fuimos nosotros curados. Yo le digo a la gente, ¿usted va a ser sano? Sí. ¿Y por qué va a ser sano? Es porque me colocaron la mano encima y yo ya siento que voy a ser sano. Entonces, no, ¿y por qué va a ser sano? No, porque es que yo escuché una vocecita por ahí que me dijo que vas a ser sano. ¿Y por qué va a ser sano? Porque de repente vi una luz en un sueño y me dijo que iba a ser sano. Entonces uno dice, no tiene una buena base la fe. La fe tiene que tener una buena base y esa buena base tiene que ser la palabra. Cuando yo voy a la palabra y me encuentro en Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados, entonces lógicamente eso se mueve de esa manera. Claro, y es que la fe nunca niega la realidad, la transforma, que es diferente. Cuando alguien dice, me duele esto, ay, pero no, ya no me duele y se sigue quejando del dolor, no, eso no es fe. O sea, ahí hay un tema de falta de objetividad. Sí. En realidad la fe transforma esa realidad, hace posible aquello que creíamos imposible. Entonces, cuando alguien tiene objetividad, pero a esa objetividad le aplica fe, es una persona 10, es un 10 donde vaya, porque tiene la capacidad de que puede transformar sociedad, puede transformar lugares, puede transformar vidas, claro, a través de lo que Dios les da. Pero son personas que pueden transformar, porque vemos la situación como está. Eso es como hacer un DOFA, ¿cierto? Para los estudiantes de Rains ya conocen cómo es el proceso de una matriz DOFA y decir, bueno, hacemos un DOFA. Reconocemos debilidades, pero también reconocemos
fortalezas. Sí. Sabemos cuáles serán nuestras oportunidades y cuáles serán nuestras amenazas. Ok, o sea, la realidad la tenemos clara. Ahora, ¿qué hacemos con esa realidad? Ahí es donde llega a obrar la fe. Es como Dios al inicio, cuando habla con Adán y con Eva, o en este caso con Adán, y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, estaba escondido entre los árboles porque tuve miedo, me escondí porque sabemos que te fallamos, parafraseando un poco el texto, y allí es donde dice, bueno, ok, o sea, ya conocemos la realidad, ahora, ¿qué vamos a hacer con esa realidad? Transformémosla, cambiémosla, mejorémosla, porque ahí es donde llega Dios. Muchos casos sucedieron así. Por ejemplo, estaba el caso donde estaba este chico que se fue diciéndole, el del hijo del pródigo, le pidió toda la situación a su padre, salió, se fue, se gastó todo lo que se había gastado y cuando volvió, el padre no lo miró diciendo, ay, ¿tú te habías ido? No, tampoco le dijo, ah, muy bonito, ¿no? Con que quiso hacer lo que quería hacer, sino reconoció su realidad, pero le ayudó a transformarla. O sea, la objetividad, teniendo una buena objetividad, la fe es más contundente y más clara para obrar. Claro que sí. Entonces, mi objetividad, mi realidad no está basada solamente en el sistema o en lo que los otros dicen que es la verdad, sino mi realidad en la fe está basada en lo que dice la palabra respecto a eso. Entonces, es totalmente diferente porque si mi objetividad está basada frente a la realidad, te van a decir, mira, esto vas a tener un fracaso, aquí no vas a lograr nada, esto está complicado, el mundo se va a acabar, ya para qué, no sé cuántas. Entonces, te están metiendo, entonces tu objetividad no está siendo objetiva, ¿sí? Por la palabra. Y mi objetividad tiene que estar bajo la palabra. Y la palabra me dice a mí que todo lo que yo haga prosperará, que la iglesia va a experimentar cosas más grandes. Por eso el panorama tengo que verlo bien. O sea, no solamente me puedo casar con una situación y no tengo que ver todo. Hay gente que me llama y me dice, mi pastor, es que esto está complicado, es que esto se va a acabar, es que yo no sé qué hacer, cómo vamos a sobrevivir. Eso van a encerrar todo nuevamente, esta situación se va a complicar. Y yo le dije, ¿y qué pasa con eso? Digo, no, ¿y ahora qué? No, pues ahora vamos para adelante y es que ahora Dios nos va a ayudar, es que si se cierra una puerta se abre la otra, pero que vamos a lograr las cosas, las vamos a lograr porque estamos seguros en Dios, nuestra objetividad está en el Señor, en lo que Dios dice, en lo que la palabra dice, no en lo que el sistema me está vendiendo ni en lo que me están hablando de tal cosa, sino de esa manera se tiene que ver clara. Y mi amor, y terminando con esto, mira, que yo creo que es fundamental que no seamos subjetivos, sino objetivos. Que no seamos personas que realmente hablemos por hablar sin realmente tener argumentaciones claras, que realmente tengamos un criterio sano, un criterio claro y que tengamos una objetividad en todo lo que hagamos y en todo y hay mucho que hablar, podemos hablar de los padres, la relación con los hijos, cómo deben ser objetivos, en la relación de pareja, en la vida cristiana, en el ministerio. Hay gente que no es objetiva porque es muy idealista. También pudiéramos hablar de eso en cualquier momento, de que todo lo ve muy bonito, pero la verdad no enfrenta una realidad. Entonces, cosas como esas podríamos estar hablando, pero de verdad necesitamos que el Señor nos ayude a ser muy, pero muy objetivos. Claro, necesitamos la objetividad. Pienso que la capacidad de ser objetivos nos va a ayudar a ser resolucionadores de conflictos, nos va a permitir ayudar a otros también, nos va a permitir que nuestra vida vaya siendo cada día mucho mejor y pues llegar a un punto donde no es que digamos ya logramos la perfección, pero de alguna manera u otra, mientras que estén nuestras oportunidades, mientras que Dios nos dé la licencia, nos dé la vida, nos permita obviamente tener esa oportunidad de vida, pues ojalá pudiéramos tomar cada día decisiones mucho más acertadas, muchísimo más productivas a través de la objetividad. Recuerde, esto no es un tema de humanismo, esto no es de que todo el poder solamente está en ti y tú no dependes de nadie más, sino solo de ti, sino que todo lo que tenemos es gracias a Dios, porque Dios por su amor y su misericordia lo permitió para nosotros y el poder está en nosotros, pero porque Cristo habita en nosotros. Ahí es donde llega el real poder, pero no es por nosotros, nuestra humanidad, sino es porque Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. De verdad que hace falta muchos temas por mencionar, hacen falta muchísimas cosas. Uno de los buenos resultados de la objetividad que genera responsabilidad, una persona objetiva es una persona capaz de ser conciliador en medio de las dificultades y es lo que hace falta muchísimo, ¿no? Hace falta muchísimo eso. Una persona que puede llegar a ser objetiva es una persona que logra ser también muchísimo
muchísimo más empática, empática frente a las evidencias que están sucediendo y que se están mostrando de la situación. Una persona que puede llegar a ser objetiva es una persona que crea mejores vínculos sociales. Una persona objetiva tiene la capacidad de tener muy buenas relaciones con los demás porque no habla desde su propio punto de vista y no me importa si el mundo está de acuerdo o no, sino que es una persona que logra siempre conciliar, es una persona asertiva, es una persona prudente, es una persona que no habla más allá de lo que tiene que hablar, sino sencillamente sabe hablar en el momento indicado que debe hablar. Entonces, la objetividad hace falta mucho. Sí, ahí donde usted intentamos que a través de este devocional y esta charla hoy y especialmente de hoy, usted pueda reflexionar y decir, yo soy objetivo. ¿Realmente yo estoy viendo las cosas con objetividad o lo estoy viendo bajo mi sugestión? La estoy viendo bajo mis emociones, la estoy viendo, no estoy tomando mejores decisiones, tal vez no estoy siendo muy objetivo en mi relación de pareja, muy objetivo en mi situación con mis hijos, muy objetivo en mis finanzas, muy objetivo en mi ministerio, en el llamado, en lo que Dios me ha colocado, tal vez no lo soy. Entonces, frente a esa realidad, tenemos que trabajar muchísimo y que Dios nos ayude, mayor información tengamos, mayor, controlar un poquito más la emoción, poder levantar la cabeza y mirar un poquito más desde un punto de vista. Por eso somos águilas. El Señor nos compara como las águilas, porque la águila ve desde lejos. Sí, el que ve desde lejos puede ver un mejor panorama. Sí, o sea, no solamente ve el problema, sino ve la solución también, ve la alternativa, ve la salida y lógicamente Dios nos llama a eso. Mi amor, oremos para que el Señor nos bendiga de una manera bien, pero bien especial y que esta palabra llegue a muchas vidas. Tenemos un compromiso de compartir esto para que esto llegue a personas que hoy lo necesitan, hoy urgentemente, porque están tomando decisiones sin ser objetivos. Así Entonces, es. ojalá lleguemos y que lleguemos a tiempo a través de esta palabra. Así es. Señor, te damos muchísimas gracias. Bendigo la vida de todos los que están conectados. Tú eres un Dios muy bueno con nosotros. Siempre nos has bendecido, siempre nos has ayudado, Señor. Y yo estoy convencido, Dios, de que debemos ser cada día mejores para ti. Y que cada día debemos cambiar y mejorar, Señor. A veces tomamos tantas decisiones o hablamos, Señor, con falta de objetividad. Porque de repente, Señor, hablamos desde el dolor, desde la experiencia, desde nuestra emoción, y somos subjetivos y no objetivos, Señor. Y hoy necesitamos realmente tener objetivos en decisiones, en situaciones que estamos viviendo a diario. Ayúdanos, ayuda a cada persona hoy conectada, a cada persona que está viendo este video, Señor, posteriormente. Ayúdanos a todos, Señor, a realmente caminar en la realidad, porque solo contigo lo podemos hacer y solo contigo podemos desarrollar aquello que tú quieres que desarrollemos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de todos y creo, Señor, que tú nos vas a bendecir de una manera maravillosa y poderosa, Señor, y que tu bendición va a estar sobre todos, Señor, los que están conectados. El día de hoy nos vas a sorprender y tendremos un día maravilloso. Recibe la bendición de hoy y escríbeme amén, porque hoy creo, Señor, que tú nos vas a bendecir y que nos vas a sorprender. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Escribe amén, 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 porque hoy recibimos esa bendición.